Hola, soy JP. Y bueno, hace un rato atrás subí un video acerca de cómo empezar con Zen Framework con una aplicación Skeleton. Y ahora lo que vamos a hacer es un pequeño módulo de prueba. Vamos a programarlo eh, para familiarizar un poco con cómo funciona el sistema. Si no han visto el video anterior, si no tienen instalado Zen Framework aún, les recomiendo que lo vean o que revisen la guía de referencia de Zen, donde explican cómo instalar una aplicación Skeleton desde el comienzo. Eh, si no han hecho el tutorial tampoco, tal vez es una buena alternativa empezar por este video, ya que vamos a implementar un módulo de manera un poco más sencilla que la del tutorial, sin implementar base de datos, pero con una pequeña vista y con un sistema de prueba. Lo primero que vamos a hacer es, si ya tienen, si quieren el video anterior, vamos a tener una aplicación de prueba funcionando ya, tal cual la detallan en la guía de referencia de Zen. En este caso está corriendo bajo ZFTest en directorio, en la carpeta public. Como ven, aquí tengo la aplicación Skeleton corriendo tal cual venía en el zip, con sus dependencias listas. Y lo que vamos a hacer ahora es generar un nuevo módulo. Para empezar, creo un proyecto dentro de Zen Studio con el ZFTest y vamos a crear un nuevo módulo dentro del directorio módulos. Crear un nuevo directorio module, perdón, me equivoqué. Vamos a ponerle test a este módulo solamente para probar. Y dentro del directorio test, si seguimos un poco la estructura de datos de la aplicación del Skeleton, vamos a crear un nuevo directorio entonces, que son lo básico, las carpetas que vamos a necesitar. Espera un poquito que está construyendo Bueno, ya termino de construir los directorios en Studio. Vamos a crear el directorio source y el directorio view, que es donde van a almacenar nuestras vistas. También vamos a necesitar un archivo config donde vamos a detallar el router y vamos a definir nuestros controladores para que nuestro módulo pueda funcionar. Y finalmente la clase module, que es la que se encarga de cargar nuestro módulo. Vamos a seguir un poco la estructura del skeleton. El método bootstrap no lo vamos a ocupar porque ya no tiene sentido para dos veces. Lo que sí vamos a definir son nuestros archivos de configuración. Para esto vamos a ocupar primero el namespace test de nuestra aplicación y vamos a crear una clase module y vamos a copiar la configuración. Aquí pueden ver que en getConfig estoy obteniendo el archivo de configuración que creé, que en este momento está vacío. Y además le decimos al autoloader que cargue nuestros namespace en el directorio source eh, con el alias, con el índice test. En este caso es el namespace que es test. Va a buscar en el directorio sources y luego la carpeta test. Entonces necesitamos crearla también aquí dentro, que es donde van a estar nuestros controladores finalmente. Una vez esto listo, eh, vamos a especificar algunas características del router más que nada y del controlador. Para eso vamos a basarnos también en el Skeleton Application. Vamos a copiar esto, que es para definir nuestro controlador que vamos a tener dentro del módulo. Eh, Como ven, aquí tengo entonces definido un controlador que lo vamos a llamar test controller test, y va a estar en el módulo test controller test controller. Luego vamos a definir también un router para que nuestra aplicación al momento de ejecutarla encuentre nuestro controlador. Aquí vamos a copiar esto,
no vamos a ocupar todo el router que nos proporciona el skeleton, pero vamos a sacar algo de aquí. Vamos a llamar a nuestro router, vamos test para que sea un nombre único, y vamos a ocupar el segmento. Vamos a ocupar el router segmento o segment en inglés. Vamos a definir que cuando encuentre al directorio test o cuando el router haga match con la palabra test, vamos a también definir nuestra acción. El controlador lo vamos a definir por defecto, así que no es necesario especificarlo dentro del segmento. Eso quiere decir que cualquier test que haga match, o sea, cualquier ruta que haga match con test, se va a ir a un controlador por defecto que vamos a definir dentro de nuestros defaults. El controlador no es necesario definirlo dentro de las constraints. Lo que sí, vamos a definir un controller por defecto que va a ser test controller test. Como ven, aquí estoy haciendo uso del alias que definimos en nuestro controlador y no el nombre completo. Y luego vamos a definir una acción por defecto, que en este caso va a ser test action. La acción en este caso, en caso de que no se especifique el segmento, en caso de que se especifique, debería especificarse con la palabra test. Voy a poner un ejemplo de cuál es el router que va a ser, cuál es la URL que va a hacer match con nuestro router. Vamos a tener tanto esta como esta con un slash al final, como también la acción test, la que puede ser index o puede ser lo que sea. Sin embargo, nuestro controlador no lo va a definir, así que probablemente muestre un error. En este caso lo vamos a dejar solamente como test. Tenemos que cerrar nuestro router ahora. Eso está aquí. Tenemos que igualar los paréntesis. Un segundo. Y esto está sobrando. Ya. Ahora tenemos definido entonces nuestro router para test. Y tenemos definido nuestro controlador. Veamos. Para habilitar nuestro módulo, antes que nada, antes de probarlo, necesitamos habilitar nuestro módulo en la aplicación. Para eso vamos a definir nuestro nuevo módulo test dentro de los módulos definidos por el índice. Y bueno, no sacamos nada a comprobarlo porque nos vamos a tener un error, pero vamos a correrlo de todas maneras. Ya me dice, tenemos un mal definido el tipo. Vamos a volver al router. Pero estamos viendo el router acá. Aquí hay un error. Estamos definiendo un router dentro de otro router, perdón. Vamos a ordenar esto, vamos a formatear el texto. Ya, ahora sí tenemos nuestro router. Lo que nos faltó definir aquí es nuestro directorio de vistas, que es donde se van a buscar nuestras vistas al momento de desplegar la aplicación. Para eso vamos a copiar este índice que es ViewManager, se encarga de cargar, de decirle a nuestra aplicación dónde van a estar nuestras vistas. Esto no lo vamos a ocupar, solamente vamos a ponerle un alias test y va a buscar entonces nuestras vistas dentro del directorio de view que ya definimos aquí. Nuestro módulo y nuestro directorio view. Ahora sí vamos a probar nuestra aplicación y nos dice que test está tratando de buscar al controlador test controller, que aún no lo hemos creado. Vamos a crearlo entonces. Vamos a definir nuestro directorio controller, donde van a estar alojados todos nuestros controladores, y vamos a crear el controlador. Dentro de nuestro controlador vamos a definir nuestro subespacio nombre,
que va a ser test slash controller backslash controller. Vamos a hacer uso de la clase abstracta de Zen para los controladores, para el action controller. Está ubicada en MVC controller y abstract action controller. Aquí, como pueden ver, tenemos tres clases. Nosotros vamos a definirla, vamos a heredar abstract action controller y vamos a crear nuestro controlador que va a extender la clase abstract action controller, y dentro vamos a definir la función o la acción test action, que es la que tenemos definida en nuestro router. Voy a ver aquí nuestra acción test. Dentro también vamos a hacer la prueba de inmediato con una acción que no existe. Vamos a tener un error ahora con las vistas porque no tenemos definidas las vistas, pero tenemos ya funcionando nuestro controlador. Podemos definir la acción, en este caso es test. Como pueden ver, buscar la acción test también. Podemos buscar una acción que no existe. Podemos buscar una acción prueba, y me dice que no existe porque no la hemos definido en nuestro router. Vamos a definir nuestra vista entonces ahora para poder obtener una visión del módulo. Para eso vamos a crear nuestra carpeta test que corresponde a nuestro módulo. Luego vamos a crear otra carpeta test que corresponde a nuestro controlador. Y finalmente vamos a crear un archivo PHP que se va a llamar test que corresponde a nuestra acción. Dentro de esto vamos a definir un pequeño texto. Acción test. Vamos a activar un pequeño texto aquí. Controlador test controller del módulo test. Ahora podemos probar nuestra aplicación nuevamente y tenemos nuestra visión o nuestra vista, acción test. Esta es una acción de controlador test controller del módulo test. Como pueden ver, está funcionando. No tenemos más que eso dentro del módulo, así que no vamos a probar nada más. Pero este es un módulo funcional. Como pueden ver, se pueden agregar muchas cosas más. Se pueden agregar formularios una vez ya creado el módulo. Nosotros lo vamos a dejar hasta aquí. Creo que es para empezar. Cómo hacer un módulo sencillo con Zen Framework 2 no es muy complejo. Hay que tener un poco de cuidado con los nombres, que a veces se pueden prestar para error, y tener ojo con las excepciones porque son bastante detalladas en ese sentido para saber qué es lo que está fallando. Vamos a probar con una acción que no existe. Tenemos un error que no existe la acción no está definida o que no encontró la acción. De ese mismo modo yo puedo agregar nuevas acciones. Public function prueba action, y ahora sí vamos a tener definida esa acción. Como van a ver, el router se encargará de pasar el segmento prueba al controlador y buscarlo. Vamos a buscar entonces la acción prueba, y si nos fijamos, la excepción está tratando de cargar el render o renderizar el template test prueba, que no lo tenemos definido dentro de nuestra lista. Una vez que lo definimos, prueba.html, vamos a definir la acción prueba y ya tenemos nuestra vista para esa acción. Eso es todo, así de sencillo. Nuestro módulo puede contener varios controladores, no es necesario tener uno solo. Se pueden construir aplicaciones completas dentro de un solo módulo. Lo que hace un poco la guía tutorial de álbums que tiene Zen Framework. Y es bastante sencillo, así que
hay que probar y buscar más características. Cualquier duda que tengan me pueden contactar a través del blog. Y eso es. Gracias de nuevo. Chao, chao.